Bueno, para el que no me conoce, por favor, vean el vídeo anterior a este. Guíense por la fecha, porque esto es la continuación. Es un proceso en el cual hoy me propongo acercarlos un poco al cuerpo, pero tienen que ver el vídeo anterior porque realmente esto es como que el vídeo como si lo hubiera dividido en dos, ¿no? Estoy con la misma ropa, todo en el mismo lugar. Es la continuación del otro, ¿no? Porque no quería hacerlo muy extenso, entonces lo dividí en dos. Si no ven el primero, pues tal vez no entiendan mucho este segundo, ¿no? Y entonces en sentido general, para el que está viéndome por primera vez, le digo, bueno, soy Alexis Jardines, soy filósofo. Siempre hago la acotación de que yo me considero filósofo de verdad, no lo que veo por ahí, que son solamente maestros de filosofía, profesores que dan cualquier cosa menos filosofía. Hasta que no haya sistema, lo digo siempre, no haya su sistema que sea suyo, ¿verdad? No existe para mí un filósofo, ¿no? Entonces, y mucho menos esta cosa de sobreespecialización, de que es un tipo que se dedica a la ética, se dice que es filósofo y nada más que habla de principios éticos y cosas, normas éticas que puedan servir para la medicina. Eso no es ni es filosofía, ni yo considero que pueda nadie autodenominarse filósofo si no ha resuelto los problemas fundamentales de la filosofía, si no ha arriesgado por lo menos su interpretación, si no ha luchado contra estos problemas fundamentales todos, ¿verdad? Que están que siempre requieren solución desde los inicios de la civilización, etcétera. Bueno, pues si usted no tiene nada de eso y no lo tiene estructurado de manera coherente, no tiene explicación para eso, pues nada, no entra dentro de lo que yo entiendo por filósofo. Entonces, si está viendo mi canal y quiere corroborar lo que estoy diciendo, pues tienes más de 100 vídeos ahí, ¿verdad? Dedicados a la filosofía, todo siempre, pero obviamente empiezo por la filosofía de la naturaleza, como empiezan todos los grandes filósofos. Para mí los filósofos son los que crean un sistema filosófico y naturalmente adaptado a los tiempos que corren, ¿no? A mí no me interesa hablar de cosas científicas que ya no tienen importancia o ya están completamente resueltas. De eso se ocuparon otros filósofos, ¿verdad? En el momento en que eran preguntas fundamentales que necesitaban respuesta. Básicamente los míos están dentro del campo de la física, un poco dentro de la biología. Claro que en este libro sí abordo todas las ciencias culturales prácticamente, que están la lingüística, psicoanálisis, de cuánta cosa hay. Pero hasta ahora, los vídeos anteriores pues tienen más que ver con mecánica cuántica. Básicamente dentro de la física, que es la ciencia que más fundamental, pues obviamente es la que me encargo yo, ¿no? En los vídeos anteriores, buscando siempre solución para las paradojas de la mecánica cuántica, los problemas no resueltos. De eso se trata, ¿verdad? Entonces, naturalmente el filósofo tiene que empezar por la naturaleza. Y como todos los demás filósofos, tienen que tener una filosofía de la naturaleza. De eso se trata, ¿no? No quiere decir que haga física, sino que se hace filosofía. Y no de la física, sino... también se le llama filosofía de la física. No es que vamos ahora, aquí hay un tipo que es especialista en filosofía de la física, el otro en filosofía de la biología. Eso tampoco. El filósofo, como dijo Henri Bergson, si en realidad lo es, no tiene más que una idea. Y esa idea es el principio de su filosofía y tiene que llevarlo a todo, a donde se pueda y donde la coherencia lo permita, llevar su conocimiento derivado de ese tronco epistemológico, que es lo que sostiene los sistemas, ¿no? O sea, por mucho que hable de otra disciplina, él está haciendo filosofía. De eso se trata. No es que los sistemas ya se perdieron en el pasado con el auge de la ciencia y la sobreespecialización. Eso es falso. Lo que no hay es filósofo. Y hay gente que tiene que encargarse de eso y tiene que hacer filosofía, ¿verdad? Por lo tanto, tiene que llevar el conocimiento filosófico partiendo de un principio único, ¿verdad? Hasta la expresión del absoluto. Y en ese camino tiene que abordar todas las ramas que él pueda abordar, todos los problemas más bien, que estén sin resolver. Entonces, vean mis vídeos, ese es mi espíritu y está plasmado en esos vídeos, ¿no? El que no me conoce. En el vídeo anterior estamos desarrollando el problema, siempre el tema de la realidad es lo que constituye la base. Entonces, siempre, no importa que los vídeos sean de mecánica cuántica, sean de lo que sea, siempre van a la realidad, que es lo que preocupa en todo momento, tanto al físico como al filósofo. Y siempre ese tema va a constituir la base, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que para darle respuesta al tema de la realidad, hay que llegar al convencimiento, al entendimiento de que la realidad, si bien es una sola, se expresa, se manifiesta en dos dimensiones. Una virtual,
y una actual. Las realidades de tipo virtual básicamente son realidades que son realidades de conocimiento. Y ese conocimiento se estructura en realidad, para que entiendan el proceso cómo es, a partir del conocimiento que se estructura en realidad, y nosotros tenemos una imagen del universo, tenemos todo, pero todo eso es conocimiento puro, estructurado, ¿entiendes? Esa realidad obviamente va a estar correlacionada con una mentalidad que es la que la hace posible, y esa mentalidad es de naturaleza yoica, es una mentalidad racional, es una mentalidad sígnica, que usa un lenguaje proposicional, o sea, es el mundo de lo racional. Por lo tanto, no hay que sorprenderse, como le pasaba a Einstein, que decía, bueno, lo más sorprendente que tiene el universo es que sea comprensible, lo más incomprensible que tiene el universo es que sea comprensible. Hombre, usted no se da cuenta que si usted crea una teoría racional que es teoría que se estructura en realidad, que se acredita como real, tiene que ser racional, porque eso es conocimiento estructurado, no es otra cosa. ¿Dónde falla usted? En creer de verdad que el universo es toda la realidad, y creer de manera con carácter de actualidad que nosotros venimos de una hipótesis científica que puede ser el Big Bang o puede ser cualquier otra. Hay un brinco entre lo actual y lo virtual, que por mientras más racional sea su teoría, su explicación del universo, mientras más usted se lo crea, más lejos está de la dimensión actual, ¿verdad? Donde toda esa teorización tiene que colapsar, porque son formas discursivas que no tienen nada que ver con una realidad de orden actual, como es la realidad, por ejemplo, del mundo primitivo. La realidad primitiva, que está correlacionada con una mente que no es la que tiene Einstein, que no es la que tiene el científico, que no es la que tiene usted. Es una mente presígnica, prelógica, una mente simbólica, ¿verdad? Una mente no yoica. Ahí no hay conciencia racional. Pero sin embargo, hay realidad y hay funcionamiento psíquico y mental. ¿Qué le parece? Por lo tanto, los que le damos crédito a la ciencia y pensamos así sin más, que venimos del mono, del homínido, de cualquier otra figura que nos inventemos allí, ¿para qué? Para racionalizar el tema, ¿verdad? Y poder mostrar el proceso evolutivo y la relación de causa y efecto. Todo eso son estructuras racionales. Y entonces ya estamos contentos cuando, bueno, nosotros estamos aquí, encontramos monos allá en los orígenes, y ya todo lo demás derivación, evolución de esa forma pretérita o de esa forma, o ese vestigio, ¿verdad? Eso es lo mismo que hace el biólogo, poniendo un mono, poniendo lo que sea, un protohumano, por lo que le quiera llamar, al principio, para después mostrar que el resultado de la jugada está cantada ya. Si usted es un homo sapiens, obviamente, y pone después una cosa, ya la jugada la tiene cantada porque sabe dónde va, cuál es el resultado, dónde va a llegar. Y lo que hace es retrotraerse, ir para atrás y hacer el cuento al revés. Después se cree el cuento para atrás, que usted es el resultado de la evolución de eso que puso ahí. Así mismo hace el astrofísico. Va a coger el universo ahora y dice que lo ve en expansión, y entonces obviamente él va a buscar y va a poner el Big Bang en los inicios para que todo esto sea el resultado de esa construcción que hizo a priori. ¿Entienden? Que hizo a priori. ¿Por qué no lo hace al revés? Pregúntese. ¿Por qué no descubre primero el Big Bang en un estado? La verdad que es una locura lo que estoy diciendo, porque en los procesos, en la astrofísica estamos hablando de procesos de miles y cientos de millones de años, ¿no? Pero no lo puede hacer al revés. Usted no puede, por ejemplo, predecir de verdad. Usted no predice. Usted busca el resultado final y reconstruye una trayectoria que se inventa. Y entonces pone un protohumano o una protocosa en el inicio de ese proceso evolutivo. No importa si es del cosmos o si es del hombre mismo, pero el esquema es igual, es idéntico, porque es un esquema racional. Si usted no se lo ponen así, que una cosa es el resultado de la evolución de otra, usted no lo va a entender. Entonces la única forma de usted entender eso, que se lo dibujen así con ese cuentecito evolutivo. ¿Entiende? A eso le es racional a usted, le es muy familiar y ya lo entendió. Esto vino de otro lado, ¿verdad? Pero la realidad no es tan simple como eso, no es tan simple. Entonces, pero eso es un tema que podemos discutir en otros vídeos, ¿no? Vamos a vean el vídeo anterior para que puedan entender este que le digo es a continuación. Lo acabo de hacer el vídeo, ahora estoy haciendo esta segunda parte, ¿verdad? Acercándolos al tema del cuerpo. La idea entonces con la realidad es que la realidad, si bien es una sola, tiene una doble dimensión, actual y virtual. Todo en la vida, no hay nada ni en el cielo ni en la tierra que no esté expresado como una correlación acto-virtual. Tenemos las dos cosas, no hay manera. Por ejemplo, ahora mismo yo
por mucho que yo los quiera convencer a ustedes, pues yo lo estoy convenciendo a ustedes usando un lenguaje que es completamente racional, usando argumentos racionales. Yo me estoy moviendo en un plano virtual, ¿verdad? Conjuntamente con ese plano virtual, como más fácil se ve es que en el mismo movimiento. Usted el movimiento lo entiende como, si lo ve científicamente, como una trayectoria, como una serie de estados de reposo. Pero el movimiento no es eso, desde el punto de vista actual. ¿Verdad? Cuando usted mueve algo, usted mueve la mano, usted no está trazando una trayectoria con puntos localizados en el espacio. Eso es la manera en que usted se representa el movimiento en una realidad que usted mismo segrega, que es la realidad objetiva, una realidad de conocimiento, inscribe la trayectoria en ese espacio objetivo y entonces identifica el movimiento con eso. Pero eso es pura virtualidad, porque todo eso son series de estados de reposo, no tienen existencia. Eso se mueve en el plano de la esencia, pero no de la existencia. La existencia es algo actual. Es lo que estoy haciendo yo ahora, que miren, que vuelvo el libro, lo toco, respiro, participo de esa realidad. No se trata de inteligir la realidad, que es lo que hace la ciencia, lo que hace el conocimiento. No se trata de inteligirla, se trata de participar de ella. Y cuando uno va a participar de esa realidad, todo el plano inteligible colapsa, ¿verdad? Por lo tanto, la realidad es acto virtual, siempre va a ser acto virtual. Usted necesita las dos dimensiones, ¿no?, para poder hablar de lo real. Pero bueno, eso también son temas que vayan a buscar en vídeos anteriores, ¿no? Ahora, sigo en este proceso de acercarlo al cuerpo. ¿Por qué? Porque para resolver el tema de la contraposición alma-cuerpo, yo he adoptado la estrategia de considerar el cuerpo como un asunto mental. Si usted tiene una mentalidad racional que apoye la representación del yo, pues la realidad que siempre va a estar correlacionada con la mente, es lo que he descubierto yo en mi filosofía. No es la realidad per se, la realidad siempre correlacionada con una mente. Esa mente racional está correlacionada con la realidad inteligible esta de la ciencia que se le dibuja a ustedes, del universo, etcétera, etcétera. Eso es una cosa que existe en un plano virtual, ¿verdad? Es como yo le llamo, que son realidades de conocimiento. Pero una realidad de orden actual, una realidad de tipo participativa, ¿verdad?, requiere de una mente que no sea una mente racional, que no tiene que ser una mente preconsciente, no racional, prelógica, etcétera, etcétera. Y ese tipo de realidad existe y ese tipo de mente existe. Por lo tanto, la realidad se cinde en dos, porque esto de lo actual y lo virtual no se puede separar. O sea, la realidad es una sola, pero es como una moneda, ¿entiendes? Tiene esas dos caras. La moneda es una sola, pero tiene esas dos caras. La realidad es exactamente igual. Es una sola, pero tiene un lado virtual y tiene un lado actual. Siempre la correlación de lo actual y lo virtual se va a encontrar bien en el plano, en la dimensión actual sola, bien en la dimensión virtual sola. Pero ahí están las dos, es lo difícil que tienen de entender, ¿no? Siempre se va a encontrar como correlación. Recuerden el ejemplo de la moneda, así es la realidad. Ahora, la mente, ¿qué pasa con la mente? Que la mente la teoría de la unidad psíquica de la especie humana es falsa. No hay una sola mente, hay dos mentalidades, ¿verdad? Una de naturaleza yoica, ¿verdad?, que es la conciencia racional, etcétera, etcétera, y otra de naturaleza, esa de naturaleza yoica, esa mente inteligible es sígnica, ¿verdad? Se asienta en el signo, en lo que nosotros conocemos de la lingüística como signo. La otra mente entonces se asienta en el símbolo. Son dos cosas bien distintas. Pero lo importante es que para poder resolver el tema de la contraposición alma-cuerpo, mente-cuerpo, la idea que yo propuse fue y desarrollé en este libro, fue de considerar la mente, o sea, de considerar el cuerpo como un asunto mental. ¿Por qué? Porque desde la fenomenología nosotros sabemos que el cuerpo se entiende en una doble dimensión, como cuerpo vivo y como cuerpo físico. Obviamente el cuerpo humano no es un cuerpo físico al lado de otro cualquiera, al lado de una pelota, de un edificio, no. Eso no es. Pero tampoco podemos decir, dijera yo, creo yo, ¿no?, tampoco podemos afirmar que sea puro cuerpo vivo, ¿no?, en el sentido fenomenológico, cuerpo psíquico nada más, ¿no? O bueno, cuerpo psíquico. A ver, ¿qué pasa? El concepto de cuerpo vivo lo trabajó Husserl. Después vino Jean-Paul Sartre y afinó más el concepto de cuerpo vivo y lo llevó a la idea de cuerpo psíquico. Eso está más cerca, ¿verdad?, de lo que yo llamo mentalidad corporal.
La cosa es insertarse en esa tradición donde el cuerpo no es un asunto físico, ¿verdad? Tampoco es un asunto fisiológico, sino que es un asunto psíquico, pero en el sentido mental, no restringido a lo psíquico, sino llevado al plano de lo mental, ¿no? En ese sentido, la contraposición mente-cuerpo se deshace, porque estamos hablando siempre de la mente, no estamos hablando de otra cosa que no sea mental. El cuerpo es un asunto mental, ¿verdad? Y yo quiero, en este vídeo, ya en el anterior, ya di el primer impulso, bueno, vengo dando de los vídeos anteriores, ¿no? Pero el anterior, como he dicho varias veces ya, es este mismo vídeo, o sea, este es como una segunda parte. Una segunda parte que yo me estoy proponiendo cada vez acercándolo más a la idea del cuerpo, de la mentalidad corporal, ¿verdad? Entonces lo que me faltaba era leerle algunos pasajes del libro, ¿no? Acercándonos al cuerpo, ¿no? Hablando del cuerpo. El cuerpo cobra, todo el libro obviamente es del cuerpo, ¿no? Pero quiero leer estos pasajes específicamente porque son los que tocan este proceso, acercarnos un poquito más. Y no van a terminar aquí, vendrán otros vídeos para que vean ya otra dimensión del cuerpo, ¿no? El cuerpo cobra realidad para sí mismo cuando se pasa de la mera gesticulación al plano simbólico, es decir, al gesto. El gesto y símbolo son representaciones corporales. El proceso de desrealización del cuerpo es el mismo proceso que conducirá a la representación del yo. Pues, estamos hablando del origen del yo, estamos situados un poco antes del surgimiento del yo. Y en el sentido del desarrollo del individuo. Ahora, en la paralela filogenética, porque yo en mis análisis siempre trato de llevar las dos cosas, ¿no? La ontogénesis y la coincidencia de la ontogénesis y la filogénesis, siguiendo la perspectiva de Jean Piaget en psicología, ¿no? Esta idea de la coincidencia de lo ontogenético y lo filogenético, ¿no? Entonces, en el caso del desarrollo del individuo, que sería la ontogénesis, pues se dice aquí que el proceso de desrealización del cuerpo es el mismo proceso que conducirá a la representación del yo. Estamos hablando de un niño anterior a los 2 años y medio de vida, ¿no? Hay ahí en ese niño un proceso de desrealización del cuerpo. Ha funcionado hasta ese momento como una mentalidad corporal en un plano completamente simbólico, ha pasado sus estadios. Después del gesto viene el símbolo y después del símbolo viene la imagen, que es su etapa mitológica, ¿verdad? Donde el niño pues, empieza a apropiarse del concepto racional en las figuras mitológicas del bien y el mal, el lobo, la caperucita, etcétera, etcétera. Es un proceso, ¿verdad? Que va conduciendo a la aparición de la representación del yo, que es el que sostiene, que es un momento de la conciencia, entiéndase, al surgimiento de la conciencia si quieren, porque el yo y el objeto, esos son los momentos de la conciencia. Y ese proceso es paralelo a la desrealización del cuerpo. Va perdiendo la mentalidad corporal en la medida que se va instalando un psiquismo yoico en él. Y la otra va a quedar, no que se pierda, sino que va a quedar sublimada, ahí, agazapadita, por el resto de su vida. Y va de vez en cuando a dejar saber de sí, ¿verdad? En momentos que son bastante... pero bueno, por ejemplo en el sueño y en otros momentos que no son tan benévolos, ¿no? Entonces, a nivel filogenético también sucede, ¿no? Por eso decía aquí que ese proceso de desrealización del cuerpo es el mismo proceso que conducirá a la representación del yo y en la paralela filogenética a la emergencia de la civilización. ¿Qué es la civilización? En otras palabras, es la puesta en signo, señores. No es más que una puesta en signo del género humano, ¿verdad? Y de la realidad toda. Eso es la civilización, en otras palabras, ¿no? Pero poco a poco. El camino, pues, a ver, decía aquí, ¿no? Y en la paralela filogenética, la emergencia de la civilización. ¿Mediante qué? Mediante la reelaboración del símbolo en imagen, como había dicho ya. El camino, pues, para reproducir lo simbólico en el orden ontogenético no puede ser otro que el del paulatino debilitamiento del ego. O sea, si nosotros queremos llegar a una realidad sin darnos cuenta que además de esta realidad en la que estamos conectados el día desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, además de esa realidad existe otra con su pleno derecho a la existencia, pues nosotros tendríamos no que argumentar racionalmente si existe o no, porque eso es una petición de principio, ¿no? Lo que tenemos que hacer es sencillamente tratar de desestructurar nuestro psiquismo yoico a ver si hay algo más allá de él, ¿verdad? Y ese es el punto. Cuando lo hagamos nos vamos a dar cuenta que hay otra mentalidad que va a aflorar, ¿verdad?
en ese punto, y una realidad muy diferente que está correlacionada con esa mente, tal y como lo está la realidad inteligible y racional con la mente, con la mente yoica y sígnica, ¿no? Por eso cuando Einstein se asombraba y decía que lo más incomprensible que tiene el universo es que sea comprensible, es que nunca entendió de qué iban los tiros, por dónde iban los tiros y de qué iba la cosa. Es que esa realidad tiene que ser racional, porque usted la está aprendiendo, la está incluso segregando racionalmente. Por supuesto que sí. ¿Está compuesta de qué? De formas discursivas, de conceptos, de argumentos racionales, ¿verdad? De leyes, de categorías. ¿Pero de qué se queja? ¿Qué usted quiere? ¿Que no sea racional? Oye, por favor. Entonces hay que entender la realidad más filosóficamente, de una perspectiva mucho más amplia, y no quedarnos en la creencia de que la realidad es la realidad objetiva. Esa realidad de conocimiento donde viven todas las teorías astrofísicas, los Big Bang, los huecos negros y toda la bobería esa, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, usted se lo cree como le dé la gana, pero obviamente pasa exactamente igual que Primitivo. No digo que no sea válida, sino que tiene fuerza de realidad porque usted de una forma la intelige, es su manera de vivirla, como el Primitivo vive sus propias representaciones. Pero traten de pensar con la mente de Dios más allá de eso y se darán cuenta que sí, que hasta cierto punto, claro, esas cosas como el Big Bang, el espacio-tiempo de Einstein, tetradimensional, un entretejido, que si es una malla, que si la curvatura del espacio-tiempo, todo eso hasta cierto punto es real, pero tiene un carácter virtual. La realidad es acto virtual. Entonces dejémosle la dimensión de lo virtual a este tipo de realidades de conocimiento, ¿verdad? Porque entiendan que no puede reducirse a eso. Traten de pensar más allá. Una mente un poquito más amplia se daría cuenta que estamos hablando de la mitad de la verdad, ¿entiendes? Entonces decía que el camino, pues, para reducir lo simbólico en el orden ontogenético no puede ser otro, en el orden del desarrollo del individuo, que el del paulatino debilitamiento del ego. Se comprende entonces que solo podemos llegar de manera actual al cuerpo mediante la aniquilación total del yo. De aquí se sigue también que la única vía de penetrar la mentalidad primitiva y la verdadera naturaleza de sus plasmaciones culturales es la reducción epistemológica, la que yo propongo en el libro, ¿no? Que debe intentar cada cual por sí mismo hasta retrotraerse a los estados participativos. ¿Cuáles son los estados participativos? El éxtasis, que es la detención de los procesos mentales significativos, la alucinación, como un estado un poco más profundo ya, y el trance, que es el más profundo de todo. Si usted tiene que hacer eso, en cada uno por su cuenta tiene que hacerlo, para entender que cuando usted regrese de ese nivel donde se ha metido, se le restituye esta realidad de la ciencia que está viendo aquí. Pero que esa realidad es tan endeble como que usted desestructure su mentalidad yoica, esa que adquirió una vez en su vida, ¿no? Y no nació con ella, porque usted nació con la mentalidad primitiva, con su mentalidad simbólica, no con la yoica. Esa la adquirió hacia los 2 años y medio de vida, cuando adquirió conciencia racional. Entonces, es tan endeble como que desestructurándola mediante los estados participativos, se le va completa, ¿verdad? Y lo que le hace ser, lo que le da firmeza de realidad es que usted pueda inteligirla, o sea, de algún modo, no quiero decir participar para que no se confundan, ¿no? Pero participar intelectualmente de ella, ¿entiendes? Eso, y eso mismo, y más fuerte todavía, es lo que hace el primitivo con su realidad, porque es absolutamente participativa, esa sí es participativa, y es una realidad, obviamente, siendo de naturaleza simbólica, no es racional. Se vive, se participa de ella, no es para inteligirla, pero las dos son reales. Entonces, del cuerpo y lo simbólico se puede tener una noción estudiando toda una serie de instituciones culturales como la danza, las fiestas, el mito y otras menos dadas a la constatación, como el totemismo y el taoísmo. En general, las prácticas primitivas son testimonios corporales, pero hay algunas técnicas en que el cuerpo deja saber de sí, aunque de un modo algo opaco, algo tenue, en el seno de la más avanzada civilización. Podemos reconocerlas por su carácter inconsciente. Si pensamos en técnicas como el esquí, la natación, estoy citando aquí, es un comentario de Hugo Bolli a las ideas de Ernest Junger
es lo que cito aquí, ¿verdad? Esto lo saqué del libro de Eugenio Barba. Quien conoce la antropología, o sea, el mundo del teatro vinculado a la antropología, pues sabe quién es Eugenio Barba, obviamente, ¿no? Entonces, decía aquí, si pensamos en técnicas como el esquí, la natación, la conducción del automóvil, solo pueden considerarse realmente adquiridas a partir del momento en que ya no hay que pensar en ellas. Y si uno tuviese que pensar de manera analítica, consciente y verbal en sus propios movimientos mientras camina, se sentiría tan inseguro como un borracho. Todo ello significa que las distintas técnicas del cuerpo tienden a la inconsciencia, al olvido o al vértigo. La forma y continúo, ¿no? Continúa la cita. La forma y la modalidad con que se corta, se escribe, se martillea, se usan vestidos y accesorios, por ejemplo, no forma parte con pleno derecho de una cultura de los objetos. Esa cultura de los objetos, entiéndase, objetual, es cínica, es racional, ¿verdad? Sino que más bien estos instrumentos son proyecciones externas del cuerpo, materializaciones de posturas y movimientos, sombras proyectadas por las prácticas culturales, que naturalmente interaccionan con ella. Nosotros los occidentales, ya el fin de la cita, ahora continúo, nosotros los occidentales apenas si nos percatamos ya de la sutil presencia del cuerpo. La civilización oriental, en cambio, tiene como nódulo una suerte de culto al cuerpo. Esto es justamente lo que la hace enigmática a nuestros ojos, ¿ya? La civilización oriental. El 17 de mayo de 1934, Marcel Mauss presentó en la Sociedad de Psicología, bueno, aunque no lo sabe, Marcel Mauss es un antropólogo, ¿no? O fue un antropólogo, ¿no? Presentó en la Sociedad de Psicología una comunicación titulada Las técnicas del cuerpo. En aquella oportunidad confesó: yo creo, y cito a Mauss ahora, yo creo justamente que en el fondo de todos nuestros estados místicos existen técnicas del cuerpo que no han sido estudiadas, pero que fueron perfectamente estudiadas en China y en la India desde tiempo inmemorial. Fin de la cita. Continúo yo. En muy buena medida a esta amnesia corporal se deben las limitaciones de la antropología, así como la milenaria imposibilidad de una comprensión integral y viva del fenómeno humano. Semejante carencia, más que un simple olvido, es ya para nosotros una limitación cuasi orgánica. Pero esto nos obliga a comprender también que una verdadera rehabilitación del otro en el seno de nuestra civilización no puede darse mediante apelaciones de carácter altruista o jugadas calculadoras por parte del intelectual con el propósito de erigirse en Mesías redentor de la marginalidad, aprovechando el clima cultural imperante. Tales posturas suelen conducir al cinismo de elevar al otro, en este caso al primitivo, más alto que a nosotros mismos. No, es sencillamente diferente, ni más alto ni más bajo, ¿verdad? La lógica de la victimización tiene su inverso, que es la figura del opresor. Esta narrativa, que no lógica, ¿no? Una narrativa ideológica más bien, esta narrativa ideológica se ha llevado a la educación, a la ciencia y a la cultura en nuestros tiempos. Y el que no se ha dado cuenta porque no quiere. ¿Okay? Vamos a seguir. Porque en vez de hacer ese tipo de disquisición, más bien política, vamos a hacer una disquisición epistemológica, ¿verdad? Una disquisición epistemológica, una pequeña disquisición epistemológica. Vamos a ver. Tanto Freud como Levi-Strauss, porque yo vengo analizando en el libro, en este capítulo analizo básicamente las figuras de Freud y Levi-Strauss, ¿no? La antropología estructural y psicoanálisis, en comparación ahí. Tanto Freud como Levi-Strauss aplican un método de reducción virtual de lo simbólico mediante el cual acceden a un constructo teórico que es presentado a la manera de esencia primigenia. Oigan bien cómo es el truco, ¿no? Dígase, ese truco es también el nuestro, ¿verdad? Para racionalizar las cosas. Y después nos sorprendemos que sean racionales. Entonces, vamos a ver el caso de estos dos grandes, ¿no? Tanto Freud como Levi-Strauss aplican un método de reducción virtual, ¿se entiende?, de lo simbólico mediante el cual acceden a un constructo teórico que es presentado a la manera de esencia primigenia, dígase trauma o estructura elemental en el caso de Levi-Strauss. El mismo método, aunque su caso no me ocupa aquí, es el de Marx. Marx hizo lo mismo en su mundo ese fantástico en el que vivía, ¿no? No parece ser casual que sean precisamente el psicoanálisis, el marxismo y el estructuralismo las tres concepciones del mundo irreductibles entre sí del siglo XX. Las tres carecían de lo mismo, ¿no? O sea, padecían de lo mismo, quiero decir. ¿Y qué es lo mismo? Un esquema que es lo mismo que el esquema de la evolución.
pero para eso hay otros vídeos, ¿verdad?, que ya hice. Para lo que aquí interesa, obsérvese por lo pronto que no hay diferencia formal alguna al afirmar que 1. En los mitos subyace una estructura inconsciente. ¿Quién es ese? Levi-Strauss. 2. Las formas ideológicas son solo epifenómenos o metamorfosis de las relaciones sociales. ¿Ese quién es? Karl Marx. Y por último, disculpen un segundo, y por último, los traumas se disfrazan de síntomas para cruzar el umbral de la conciencia. ¿Quién es ese? Freud. Fíjense que siempre hay una esencia oculta detrás del fenómeno de la manifestación. ¿Quién fue el que puso al mundo en estos términos, a la realidad toda? ¿Quién fue el hombre? Porque siempre hay uno. Quien conoce el conocimiento y la filosofía tiene una gran ventaja. Así, ven, es una estructura común en el psicoanálisis, el marxismo y el estructuralismo. Pero también está en la ciencia. La ciencia devela cosas ocultas, ¿no?, buscando la verdad. Pero ¿quién fue el que puso al mundo en esos términos? Un tipo que se llamó Parménides de Elea. Ese tipo descubrió la contraposición entre la esencia y la apariencia y dijo, este es el camino de la verdad y este es el camino de la opinión. O sea, este es el camino de la episteme, del conocimiento, y este es el camino de la doxa o de la apariencia, de la opinión. Eso no existía hasta que llegó Parménides. Y a partir de él, entonces fue posible incluso la ciencia, porque la ciencia busca explicar los fenómenos racionalmente. Eso fue el inicio de lo racional, el conocimiento. Fue Parménides de Elea. Eso no bajó del cielo, no bajó de la naturaleza, no está implícito en la naturaleza, ¿verdad? Si no está en la filosofía de Parménides. Y a partir de ahí, entonces, todavía hoy nosotros, si queremos entender el universo, ¿verdad?, porque por alguna razón, si hay que creerse eso, está en expansión. Nosotros tenemos que poner una esencia oculta detrás de lo que estamos observando, que es la manifestación, que es lo que tiene carácter de actualidad. Porque aquella esencia que vamos a situar en el principio ya es una construcción inteligible, ya es una construcción mental, ¿entiendes? Como lo otro también, pero ya es ya es el paso de reconstruir ese mismo mecanismo que te va a ti a convencer de la evolución y te va a decir, bueno, mira que hay una mezcla genética, todo el mundo está mezclado. ¿Por qué? Vamos a poner un ancestro africano allá en el principio para que sea la explicación de esto. Ya tu mente está preparada para eso. Si te lo dicen de otra manera, no lo vas a entender. Ese es el juego de lo racional. Y por eso su realidad, la tuya, es racional. ¿Qué les parece? Hay mucho más argumentos en mis vídeos y en mis libros, ¿no? Pero que no tengo tiempo para que no se haga muy largo esto, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver, si ya no sé ni dónde me quedé aquí. Bueno, seguimos para acá. En los tres casos, obviamente, psicoanálisis, marxismo y estructuralismo, en estos tres casos estructuralmente idénticos, el objetivo es el mismo: revelar lo oculto tras lo aparente para así producir el efecto significativo. Incluye aquí la evolución, la teoría de la evolución. Pero ya esto entraña la escisión en esencia y fenómeno. Además, no se advierte aquí que el verdadero interés desde el punto de vista actual lo reclama el fenómeno. La cadena síntoma, formas ideológicas, mito, ¿verdad? Me estoy refiriendo a estos tres cuerpos de saberes que dije anteriormente, ¿no? Pero, esa cadena, fíjense que hay dos niveles, está la esencia y la apariencia, ¿no? Pero esta cadena, que es la de la apariencia, por ejemplo, síntoma, en el caso de Freud, formas ideológicas en el caso de Marx y mito en el caso de Levi-Strauss, es más significativa y real que la serie abstracta, trauma en el caso de Freud, relaciones sociales en el caso de Marx y estructura elemental en el caso de Levi-Strauss. La estructura elemental es un invento, una cosa que se inventó Levi-Strauss para explicar que los mitos tenían una estructura racional. Por favor. Y aquí pasa exactamente. Usted le pregunta más qué son las relaciones sociales, no sabe lo que es, porque eso es una cosa tan abstracta que no dice absolutamente nada, no califica ningún caso concreto. ¿Me entienden? Lo mismo pasa en el caso de Freud, ¿no? Con el trauma. El trauma es una construcción a partir de la cruda realidad del síntoma. Si usted tiene una erupción en el brazo, eso es más real que una explicación que te va a dar en el plano teórico, en el mundo de las formas discursivas racionales, con argumentos racionales, ¿verdad? Que te expliquen a ti
que eso es lo que está produciendo la aplicación que tiene usted en el brazo. Pero aquello usted nunca lo va a ver, nunca lo va a oler y nunca lo va a tocar. El trauma siempre va a ser un concepto abstracto, una cosa envuelta en una forma discursiva que no tiene realidad de orden actual. Lo que es actual es la aplicación que usted tiene ahí. Eso sí, que usted la está viviendo y la está participando. Pero las causas pueden ser otras, pueden ser miles, pero ya ni siquiera es importante. Porque una tiene un grado de realidad que es participativa y la otra es un tipo de realidad que es para ser inteligida, para inteligir una realidad de conocimiento, para entender por qué te pica el brazo. Pero en última instancia a mí no me importa entender por qué me pica el brazo. El problema es que tengo la aplicación y me la tengo que quitar como sea, ¿verdad? Da igual con una hoja de guayaba que con una inyección o con un consejo. ¿Se dan cuenta? Y todavía la inyección es una cosa que por lo menos es mucho más actual, ¿no? El ejemplo de inyección no es muy bueno, pero igual. Ustedes me entienden. Entonces, decía aquí que lejos de ver en el trauma lo que sostiene y determina el síntoma, sería conveniente ir pensando que sin este último, sin el síntoma, el trauma no alcanza a ser siquiera una hipótesis explicativa. De ahí lo que Lacan llamara regreso al futuro. Con esta controvertida frase, el analista francés puso de manifiesto, en mi opinión, la extraña naturaleza del método interpretativo freudiano. A saber, el síntoma precede al trauma como su causa real. Digámoslo así, debido a que el trauma es, en verdad, efecto, su búsqueda no es más que un regreso al futuro. Entonces, el simbolismo es un género de representación. Vamos a volver al símbolo, ¿no? Ya dejamos la disquisición epistemológica. Vamos a volver al tema, pero todo está relacionado. O sea, es una disquisición entre comillas, porque realmente iba ahí, ¿no? Pero bueno, el simbolismo es un género de representación, solo que el término representación hay que entenderlo literalmente como un volver a presentarse. En el símbolo no es representación, es presentación, un presentarse otra vez, ¿verdad? Que es diferente. Esto es clave para entender cómo funciona la mente, ¿no? Y también cómo es la realidad. La diferencia entre estas dos cosas. Representación es en el orden, lo que usted entiende como representación en el orden inteligible, ¿verdad? En su vida racional. Una representación, sin guión, pero representación, de volver a presentarse, de traer a presencia. Eso ya es diferente, porque eso tiene un grado de realidad actual muy fuerte, ¿verdad? Que no es inteligible como la representación. Representaciones de la mente, representaciones de la conciencia, ¿no? No tienen esa naturaleza volátil. Es un traer a presencia. Eso es representar en el plano simbólico. Y por eso la realidad primitiva es así como usted la ve y le resulta tan extraña, pero tan ligada a la presencia, a la participación, ¿verdad? Que es lo que no entendemos nosotros. Así es que, entre otras cosas, el rito cumple esta función fundamental de traer a presencia. Sobre esa posibilidad de hacer presente se apoyan las prácticas mágicas, el tabú, el totemismo, la fuerza de la palabra mítica en general. Pero es de esa actualidad de la representación de la que participamos también en el sueño manifiesto y que comprendemos en estado de vigilia junto a nuestro analista como sustitución de algo otro, como comparación con algo otro, como alusión a algo otro, como representación de algo otro. En una palabra, como formación sustitutiva. Estoy describiendo aquí lo que Freud le llamó Ersatzbildung, formación sustitutiva. ¿Okay? Una representación de naturaleza simbólica pudiera explicarse, aunque toscamente, estableciendo un símil con el recuerdo. Presten atención. Cuando nosotros, para que entiendan cómo funciona el simbolismo, ¿no? la representación de orden simbólico, ¿no? Cuando nosotros recordamos algo, no lo describimos propiamente, tampoco lo explicamos ni lo interpretamos. Evocamos ese algo, lo traemos a la memoria de tal modo que lo vivimos nuevamente, lo hacemos presente, lo actualizamos. Es claro que en una comunidad humana de memoria esencialmente colectiva, el ritual debe ser una práctica fundacional y definitoria. No hay nada más importante, sino es que es lo único que existe en el mundo primitivo, es el ritual.
la realidad primitiva es ritual y su mentalidad es simbólica, pero es casi lo mismo que decir también que es ritual, ¿verdad? De suyo se comprende que estas actualizaciones colectivas son la cosa misma y no meros signos de las cosas, que así es como usted vive. Así es como usted vive en el mundo de los signos. Por eso, en un ejemplo muy importante para entender esto, que después se me olvidó dónde me quedé. El ejemplo del cenicero que yo pongo cuando en las clases, bueno, ya no estoy dando clases ya, pero cuando daba clases, pues yo ponía ese ejemplo, recuerdo, del cenicero. El cenicero es, usted lo percibe. ¿Qué cosa es un cenicero? Pues usted es una realidad, una cosa que es real, que es objetiva, que es un cenicero. Pero usted está percibiendo ahí, de la cosa misma, solamente un predicado. El hecho de ser colector de ceniza. Fíjense qué pobre, qué miserable es su realidad. Y después usted se quiere hacer el gran científico. El que no. Las cosas no son tan fáciles. Una mentalidad primitiva va a percibir simultáneamente todos los predicados de esa cosa al mismo tiempo. Por lo tanto, su relación con la cosa misma, que no es un signo de la cosa, porque el cenicero es un signo de la cosa. ¿Entiende? Por eso es que el cenicero va a estar ahí, aunque usted cierre la puerta y se vaya, cuando viene, él va a estar ahí. Y va a seguir siendo el mismo. Lo que sigue siendo el mismo es el signo. Es la palabra cenicero. Pero el cenicero real como cosa nunca es igual a sí mismo. Está constantemente cambiando. Si quiere verlo desde el punto de vista científico, pues toda la estructura molecular de todo eso está en cambio constante. El cenicero hoy tiene más polvo, mañana tiene menos. Está en cambio constante. Está variando, se está desgastando día a día. ¿Verdad? Así es que nunca es igual a sí mismo. ¿Cómo le va a llamar cenicero a eso? ¿Verdad? La mente primitiva es un poquito más amplia que la suya, porque esa racionalización del mundo es un empobrecimiento de lo real, señores. También, ¿ok? Entonces, no sé, si usted ve que la relación de la mentalidad simbólica, primitiva, con la cosa, obviamente tiene que ser distinta, tiene que ser una relación ritual, y puede construir todo un rito alrededor de esa cosa. Y no es que el hecho que sea mágica, que sea una superchería, no es que usted no entiende, usted no está viendo lo que está viendo él ahí, ¿verdad? Y por lo tanto su realidad va a depender de la relación que tengan con esas cosas que todavía no son objetos, son cosas, vamos, para que me entiendan mejor. Entonces, obviamente la realidad tiene que ser así, se va a diseñar, se va a estructurar sobre la base de esas relaciones de tipo simbólico que van a ir configurando una realidad de orden ritual. Porque las cosas no son para ser inteligidas, no son para ser entendidas, no son para comprender. No son para eso. No son para conocerlas. No. Son para vivirlas, para participar de ellas. Usted no puede hacer eso con el cenicero. ¿Usted qué puede hacer? Conocerlo. ¿Qué es un cenicero? La definición de cenicero es un colector de ceniza. Punto. Se acabó. Ya. Eso es. Pero no es más nada que eso. No para el primitivo. ¿Ok? Entonces, decía aquí que de suyo se comprende que las actualizaciones colectivas, bueno, vamos a ver, vamos un poquito más atrás. Es claro que en una comunidad humana de memoria esencialmente colectiva, el ritual debe ser una práctica fundacional y definitoria. De suyo se comprende que estas actualizaciones colectivas son la cosa misma y no meros signos de las cosas. ¿Ok? Es lo que trataba de expresar incluso la estética romántica, cuando decía que el símbolo no designa, sino que es. La gran diferencia entre el símbolo y el signo. El signo designa, ¿verdad? Está en lugar de la cosa, pero no es la cosa. Bueno, el símbolo, como decía la estética romántica, no designa, sino que es, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí. Un hombre que sueña. Vamos a este saltico para que no sea muy largo el vídeo. Un hombre que sueña, un neurótico e incluso un niño civilizado se desenvuelven todos en una realidad de orden simbólico. El acto de interpretación, la manipulación de estos símbolos por parte del analista es ya ciencia y conocimiento. Toda vez que dividimos el aparato anímico en consciente e inconsciente como si fueran capas o estratos de una misma mentalidad, el simbolismo se vuelve un enigma. Por ejemplo, bueno, se vuelve un enigma. Vamos a dejarlo ahí. Déjenme hacer otro pequeño cortecito. El tiempo se me está acabando. Vamos a ver. El simbolismo se vuelve un enigma. Ya no hay manera de entenderlo, ¿verdad? Siempre va a ser una especie de cosa oscura, superchería, etcétera, etcétera. Vamos a ver.
Entonces, otro ejemplo, la particularidad de nuestra vida psíquica primitiva está en la preponderancia. Vamos a ver el caso de Freud, por ejemplo. Seguimos hablando aquí, insistiendo en lo simbólico, ¿no? Y en el dualismo psíquico. ¿Qué pasa con esto? En la crítica de Freud yo la sigo extendiendo, y entonces aquí les voy a mencionar solamente este fragmento aquí. Otro ejemplo, dice, la particularidad de nuestra vida psíquica primitiva está en la preponderancia del yo según Freud. Oigan esto. De aquí que para el gran psicoanalista la civilización ha traído un empobrecimiento del yo. Disparate total. Pero total, no puede haber un error más grande que este. Y es de Freud. ¿Cómo es posible que el psicoanálisis tenga como tarea principal el fortalecimiento del yo mediante la conversión de lo inconsciente patógeno en consciente si la preponderancia del yo es lo que caracteriza a la psiquis primitiva? Ahí Freud, yo no sé en qué estaba pensando. ¿Acaso el primitivo no está, por así decir, según se desprende de la propia teoría freudiana, atascado en la infancia y en el arcaísmo? ¿Acaso mediante la terapia Freud se propone debilitar al ego por considerarlo primitivo y neurótico? Claro que no sería conveniente caer en el otro extremo, interpretando literalmente a Jung cuando afirma que el primitivo no tiene psiquis. De lo que sí se puede estar seguro es que lo arcaico, entre comillas, ¿no?, de esa mentalidad reside en un psiquismo no yoico. El estudio de la mentalidad primitiva revela sin mucha dificultad su naturaleza simbólica. Pero lo que es en realidad un símbolo tiene en sí mismo su sentido propio. Como ya se ha visto, y en lo que seguiré insistiendo, el símbolo no refiere ni designa ni significa. El símbolo encarna un sentido. Y esto, si mal no recuerdo, es una idea también que comparte Paul Ricoeur, si no recuerdo mal. Situar las ideas latentes en calidad, esto es el que conoce psicoanálisis sabe de qué hablo cuando hablo de ideas latentes, ¿no? En el sueño. Situar las ideas latentes en calidades referentes de los símbolos es tratar estos últimos como si fueran meros signos. Si no se comprende la naturaleza simbólica, difícilmente se podrá comprender el fetichismo, el animismo y en general todas las plasmaciones culturales de la mentalidad arcaica. Igualmente, habrá muy pocas posibilidades de comprender el apego de un neurótico a las palabras o su dependencia de un ceremonial o de determinados objetos y situaciones. Objetos, entiendan cosas, ¿verdad? El propio Freud había reconocido las dificultades relacionadas con la comprensión de lo simbólico, y cito a Freud: debemos también convenir en que la noción de lo simbólico no se halla todavía precisamente delimitada y se confunde con las de sustitución y representación, etc., llegando incluso a aproximarse a la de alusión. Y de una manera más categórica sigue diciendo en otro sitio Freud: veis así que la relación simbólica es una comparación de un género harto particular cuyo fundamento escapa a nuestra comprensión. No entendió lo simbólico, no entendió la mente, porque la mente primitiva es simbólica y también es mente, estamos hablando de mente también. O si quiere, díganlo en términos más psicologistas, estamos hablando de psiquis, ¿no? Entonces, seguimos por aquí. Toda la dinámica de las ideas latentes como sentido oculto del sueño. El problema es que recuerden que fue Parménides que inventó eso. Entonces ya, si usted no le ponen una esencia oculta detrás de la apariencia, usted no va a racionalizar el contenido, no lo va a entender. Entonces, toda la dinámica de las ideas latentes como sentido oculto del sueño manifiesto es, en la heurística freudiana, una preparación, y cito, para demostrar, cito a Freud, para demostrar que los síntomas de un caso patológico neurótico poseen un sentido. Pero la realidad es que Freud sospechó primero que estos síntomas neuróticos poseían un sentido, y es lo que nos pasa a todos, siempre que las cosas tienen sentido hay que buscar la explicación, ¿no? Y después trató de hallarlo en los sueños que a su vez les remitieron a la cultura. De ahí el vínculo que siempre está entre todas estas cosas y la cultura, de la cual no podemos escapar si queremos de verdad entender la mente y la realidad, ¿no? Tenemos que dar estos análisis en paralelo, ¿no? Como actos psíquicos, las ideas latentes son indemostrables. Esto es la deficiencia de la teoría freudiana en este punto. Como hipótesis explicativas, carecen de fuerza necesaria para lograr resultados en términos terapéuticos. No debe olvidarse que en su desarrollo el psicoanálisis pasó de la etapa de fascinación con el sentido de los síntomas para concentrarse
en la solución de la resistencia. Algo mucho más concreto, ¿verdad? Y esto del sentido de los síntomas, obviamente, es una racionalización. Pero cuando estamos hablando de una realidad simbólica, de una mentalidad preyoica, de cosas que no son conscientes, entiendes, en el sentido freudiano, de realidad inconsciente, de cosas inconscientes, de psiquismo inconsciente, que no se mueven a través de signos, ¿verdad? Que no significan, sino a través de lo simbólico. Pues entonces ya la cuenta no da. Y entonces el psicoanálisis se vio enredado, metido en ese atolladero, del cual era prácticamente imposible salir de ahí, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué molesta aquí, entre otras cosas? La hipótesis esta de un psiquismo único, de una sola psiquis. Esta idea de la unidad psíquica de la especie humana que han abrazado psicoanálisis, antropología y todas estas ciencias humanas, pues sencillamente es falsa, señores. No hay una sola psiquis, hay dos, ¿okay? Una corporal y una yoica. Y por lo tanto, el psicoanálisis se vio también preso de esta limitación, ¿no? En los casos de neurosis, de transferencia, como se sabe, la libido, es decir, el deseo en términos lacanianos, ¿no? Pero la libido, yo digo libido porque esto no tiene tilde, ¿eh? Todo el mundo dice líbido, pero eso no lleva tilde, entonces yo digo libido, ¿verdad? Como se sabe, la libido, el deseo, no encuentra el camino que conduce al ego, originando síntomas neuróticos a modo de satisfacciones sustitutivas. Cuando por el contrario, la libido tiene acceso a la instancia del ego, no se manifiesta lo patógeno, esto es según el psicoanálisis, ¿no? Sino que ella misma retorna al yo desligada de los objetos. De igual modo, en los casos de neurosis narcisista, si la libido tiene acceso a los objetos, es decir, si puede investirlos, que es un término que se usa en psicoanálisis, no hay proceso patógeno. En sentido general, el movimiento de la libido va del ego al ego. Si todo esto se da dentro de un mismo psiquismo, en mi opinión, no se origina perturbación mental alguna. ¿Ok? A fin de cuentas, Freud no puede ocultar el hecho de que el yo acompaña a todas las evoluciones de la libido. Al principio eran idénticos, que es el estado del narcisismo absoluto, y al final vuelven a fundirse, según la investigación del yo por la libido del yo. Ahí se fundirían, ¿verdad? Así es que el desdoblamiento del yo es, en fenomenología, el estado normal del funcionamiento de la conciencia. Esto es importante entenderlo. El desdoblamiento del yo es, en fenomenología, el estado normal del funcionamiento de la conciencia. Para que se origine un proceso patógeno, el conflicto ha de sobrevenir entre dos aparatos anímicos diferentes y no dentro de una misma psiquis artificialmente disociada. En efecto, el misterio del hombre civilizado es que posee dos psiquis. Por definición, y también en el mito, el narcisismo está relacionado con el cuerpo, no con el ego. La satisfacción autoerótica, dice el propio Freud, y lo cito, es una satisfacción cuya fuente es el cuerpo mismo del sujeto. De modo que el conflicto real tiene lugar entre el cuerpo y el yo. Habrá que preguntarse, pues, ¿qué hemos entendido hasta ahora por cuerpo propio? Y en este punto es recomendable abandonar el concepto de libido y acudir a la fenomenología. Y cito aquí a Paul Ricoeur, le había dicho, ¿verdad? Oigan lo que dice Paul Ricoeur. Último corolario del teorema de la intencionalidad. Dos puntos seguidos. La noción fenomenológica del cuerpo propio. Interrogado sobre el problema de saber cómo es posible que exista un sentido sin que sea consciente, el fenomenólogo responde: su modo de ser es el del cuerpo, que no es ni yo ni cosa del mundo. No dice el fenomenólogo que el inconsciente freudiano sea corporal, solo dice que el modo de ser del cuerpo, en cuanto que no es ni representación del yo ni cosa alguna fuera de mí, vale como modelo óntico para cualquier inconsciente imaginable, dice Ricoeur. Ok, incluso yo no veo ningún inconveniente en dar el paso que nos dio Ricoeur. Por Ricoeur, el inconsciente freudiano es corporal, no hay problema ninguno con eso. Pero el cuerpo no se reduce al inconsciente, ya sea por el solo hecho de que tiene dos modos simultáneos de darse, fenomenológicamente hablando, el actual, que sería el cuerpo propio, y el virtual, que sería el cuerpo ajeno. ¿Por qué la terapia psicoanalítica fracasa en los casos de neurosis de tipo narcisista? ¿Por qué los enfermos que padecen estas patologías carecen de facultad de transferencia?
No es casual que sea precisamente durante el fenómeno de la transferencia que el psicoanálisis revele su efectividad. Freud cree hallarse con el fenómeno de la transferencia ante una nueva neurosis artificialmente provocada, pero es poco probable la realidad de un aparato anímico que se comporte de esa manera. Una enfermedad mental no es una prenda de vestir que se lleva encima y a la que se le puede agregar otras. Aquí no cabe hablar de partes, porque lo psíquico tiene la propiedad peculiar de acudir todo en cada una de sus presentaciones. Es lo que lo diferencia de lo puramente físico, lo cual puede seccionarse, desplegarse en una serie, etc. En cada una de sus disociaciones, la psiquis se hace presente en su totalidad, como el holograma, diríase, que se encuentra toda en cada una de sus partes. Hacer pasar el enfermo por la palabra, según la versión lacaniana del psicoanálisis, vale tanto como restituirle la capacidad de signación, esto es, de crear signos o de inteligir, ¿no? En otras palabras. Pero esto entraña un esfuerzo que probablemente esté más allá de las posibilidades del análisis. El terapeuta tendría la misión de completar la obra de la cultura, a saber, el nacimiento inteligible del hombre, su paso decisivo a la civilización, que ha quedado trunco en algunos individuos. Atascados en el cruce de la frontera, estos individuos han perdido la capacidad de sublimar lo simbólico. Hay pues que ayudarlos a nacer. De eso va la cosa. Esta entrada violenta del hombre en el mundo inteligible, o lo que es lo mismo, su autoconstitución como ego, es la verdadera laguna de nuestros recuerdos. Es obvio que el problema siempre va a residir en averiguar qué hay del otro lado del ego, asunto sumamente complejo, ya que todo esfuerzo yoico en esta dirección, en tanto afianzamiento de lo inteligible, intensifica la amnesia. El único camino para averiguarlo es pues la aniquilación misma del ego mediante su regresión a la situación pre-yoica. Con ello se puede reeditar el momento doloroso del nacimiento inteligible y suprimir la amnesia primordial del paso a la civilización. Semejante reducción nos revelará la presencia de otro aparato anímico que se resiste a ser sublimado por un psiquismo de naturaleza yoica, pero también hará valer un simbolismo auténtico que sólo desde una perspectiva sígnica se presenta deformado a título de síntoma. En los marcos de la transferencia, la manifestación actual del enfermo invalida todo el trabajo interpretativo anterior. El analista debe advertir que ha de interactuar actualmente con el enfermo, y no con sus propias ideas a la manera de traumas prefabricados. Al buscar entonces el contacto en un plano simbólico, cosa que el enfermo facilita y hasta cierto punto impone al tener la capacidad de vivir las palabras, el analista puede concentrarse en la verdadera naturaleza del síntoma y no en su significado. ¿Ya? Son dos cosas diferentes. Puede decirse en suma que no es la simple verbalización la que posibilita la curación, sino la producción misma de la palabra, la interacción con todo lo manifiesto gracias a ese espacio simbólico que brinda la transferencia. Es la superposición de dos psiquis, una corporal y otra yoica, la que contiene el enigma de una perturbación mental. La explicación de esta última se suele ir a buscar en los lugares más recónditos, suponiéndose siempre en lo latente, oculto, etc. Cuando lo más sorprendente parece ser, en cambio, que ella no es nada distinto de su manifestación. Llevan estos enfermos todo su misterio por fuera, y su mejor manera de ocultarlo es su manera de mostrarlo. Antes bien, es el síndrome del oculto, lo que llamo el síndrome del oculto, que afecta al hombre sano, lo que no permite verlo. El perturbado mental, en acto, no puede inteligir, no puede crear relaciones de signación o significación. Su enfermedad consiste en una irrefrenable tendencia a participar, a tener vivencias actuales de los objetos, de las palabras y de sí mismo. Podría hablarse de una suerte de liberación del psiquismo corporal, pero es más probable que lo patológico consista en la promiscuidad establecida entre un simbolismo ya degenerado y una inmadura y en consecuencia insuficiente capacidad de signación o significación. Bueno, lo dejaré aquí. Creo que lo he acercado un poco al misterioso mundo del cuerpo. Ese es mi propósito y vamos a seguir, ¿verdad? Pero solo quería decirles entonces a modo de conclusión ya para finalizar, esto se está haciendo muy largo, que
recordarle que cuando aprendimos con Parménides a dividir la realidad en esencia y apariencia, que esto es lo que llamo el síndrome del oculto, ¿no? Iniciamos ese camino que nos ha traído a donde estamos hoy. Válido para el conocimiento, sin duda, pero empobrecedor para la realidad. Aquí los dejo y nos vemos en otro intento más de escrutar la propia naturaleza de la realidad y de la mente humana. Nos vemos en un próximo vídeo. Y por favor, compartan esto para que otra gente les llegue, si les parece interesante. Y si les gusta el vídeo, por favor, denme un like. Obviamente, hay muchas cosas aquí o sea, que ustedes tendrían que tener el libro para entenderlas. Se mencionan cosas que obviamente no están desarrolladas en el vídeo porque no hay tiempo para eso, ¿no? Pero eso que está oyendo usted, supongo que al mismo tiempo le está sugiriendo, ¿no? La necesidad de ver qué más hay detrás de lo que estoy hablando yo. Y todo está aquí desarrollado en este libro, muy detalladamente expuesto todo. He prometido hacer una edición en Amazon para que tengan este y otros libros míos. Y honestamente quiero hacerles llegar los libros, pero es que no tengo tiempo. Yo trabajo, obviamente, y esto lo hago en mis tiempos libres para compartir con ustedes el conocimiento que durante muchos años yo he acumulado, ¿verdad? Como en mi profesión de filósofo, ¿sabes? Digo filósofo, aunque sea doctor en filosofía y tenga todos los títulos de eso, pero eso no vale. Lo que vale es lo que usted pueda hacer en el orden de entender la naturaleza, de entender la realidad, de entender el conocimiento y de entendernos a nosotros mismos. Nos vemos pronto.